Vamos al último pasaje de Hechos. Estamos en el capítulo 28 y terminamos, si Dios lo permite, el estudio del libro de Hechos. Así que vamos a ver cómo se da el cierre y qué nos depara el Señor para los próximos domingos. ¿Listo? Entonces, ¿estamos todos ubicados en Hechos 28? Sí, ya casi. Ya casito. Sí. Estamos en el versículo 17. El día de hoy terminamos la vez pasada en el versículo 16. Y hoy empezamos desde el versículo 17. Que dice así: 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. ¿Cierto? ¿En dónde está Pablo? Ha llegado Pablo por fin a Roma. Después de todas las odiseas, después de todas las tormentas que ha tenido que pasar, y hoy está en la ciudad de Roma. Y convoca a los dirigentes de los judíos. ¿Cuál es la costumbre de Pablo habitualmente cada vez que llegaba a una ciudad? Buscar una sinagoga. Esta vez no va Pablo a una sinagoga. ¿Por qué? Porque está preso. Así que, como no puede ir, los convoca. Y cuando todos estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Entonces él empieza contando a estos hombres judíos lo que había pasado y por qué motivo estaba él ahí. Dijo: yo estaba en Jerusalén y allá me acusaron de cosas que no eran ciertas. No había ninguna razón para tenerme preso y los romanos querían soltarme, pero en vista de que había maquinaciones de parte de los judíos, no todos los judíos, hemos visto eso, de la clase dirigente, los que estaban interesados en acabar con el evangelio, ¿no es cierto? Estaban haciendo maquinaciones para atentar contra él y él prefirió apelar al emperador y por ese motivo, les cuenta, estaba en esa ciudad. Eso es lo que él les empieza a contar. El versículo 20 dice: por este motivo. ¿Cuál fue el motivo que él buscó para hablar con ellos? Dice: por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes, para contarles lo que había pasado. Pero precisamente estoy aquí, ¿por qué? Por la esperanza, por amor y la esperanza de Israel. Y ahí hacemos una pausa. ¿Cuál es la esperanza de Israel? ¿Qué es lo que motivaba a Pablo a estar en todo esto, pasando por todas estas dificultades, si no era el amor que les tenía, como decía, a los mismos judíos? Él siempre lo decía: para mí es una prioridad hablar a los judíos. ¿A pesar de qué? De que el ministerio de él, Dios lo había preparado para hablar a los gentiles. Pero él decía: yo amo a los judíos, me siento judío, ¿cierto? Me crié como uno de ellos, y los amo, y lo hago por la esperanza de Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel? El Mesías, ¿sí? Sí y no. ¿Ah? La Biblia lo dice muy claro y ya lo habíamos estudiado en algún momento. ¿Cuál es la esperanza que había en el pueblo de Israel? Miremos Hechos 24, que lo leímos hace poco. Hechos 24 lo leímos hace poco, hace unas semanas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Esa es la esperanza que tenía el pueblo de Israel. No solamente en un Mesías, ¿cierto? Sino un Mesías que iba a resucitar, porque eso es lo que marca la diferencia. Mesías, como decíamos, en esa época habían aparecido muchos. Pero que ese Mesías resucitara, solamente era indicación de que era el mismo Dios, el único Dios verdadero. Y es la misma esperanza que nosotros ya conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que resucitó. Ellos en esa época no sabían mucha gente no sabía que había resucitado. Pero ellos guardaban la esperanza de que ese Mesías que algún día iba a venir, que iba a llegar a través de una virgen, que iban a nacer en un pesebre, en un sitio, y que iban a nacer en la ciudad de Belén, lo que hoy está recordando, en estos días está recordando, ¿no es cierto? O algunos recuerdan porque algunos están entretenidos en las tiendas. Y ya llamó el Mesías diciendo: aquí estoy. El Mesías.
Entonces, todo el mundo esperaba la aparición del Mesías en ese momento, pero todo el mundo sabía que ese Mesías tenía que morir y que tenía que resucitar. Y que si no se daba eso, podía haber nacido en Belén, podía haber nacido supuestamente una virgen, podía haber cumplido todas las demás cosas, pero si no resucitaba, pues no era el Mesías sencillamente. Entonces la esperanza en sí, y es la que lo hacía mover a todo el mundo, era que ese hecho iba a marcar la certeza de que era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y esa es la esperanza que todo el mundo tenía, que iba a haber una resurrección. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos hoy en día? Ya sabemos que Jesús resucitó, ¿no es cierto? Tenemos el conocimiento histórico, pero a nosotros nos sigue moviendo la motivación de la resurrección. ¿De cuál resurrección? La nuestra. ¿Cierto? Que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Si no, ¿qué sentido tendríamos nosotros? Que eso es lo que vive la mayoría de gente hoy en día. Hoy está celebrando la Navidad, o estos días están celebrando, todo el mundo recuerda que hubo un niño que nació en Belén, a través de una virgen, que José fue su padre, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero para muchos que eso están celebrando eso, todavía no tienen claro que hay una vida eterna y que van a resucitar. ¿No es cierto? Unos para qué? Para salvación eterna y otros de condenación. Y ahí está el punto grave. Mucha gente dice, no, yo me muero y pues ahí se acaba todo. Hoy en día, gran parte del mundo actual todavía no conoce que hay una resurrección para todas las personas. Y que después de esa resurrección, se va a decir dónde va a estar por la eternidad. Y eso es lo grave hoy en día. A pesar de que mucha gente hoy está celebrando o está recordando un hecho que ocurrió hace 2000 y pico de años, nadie está pendiente de lo que va a pasar en los postreros días. Cuando se cumpla su segunda venida, que todo el mundo, muchos no tienen ni idea ni que va a volver, y eso es andar sin esperanza. La gente vive la vida como que, oh, si se acaba hoy, pues se acabó esto. Es increíble, pero la mayoría de gente que ustedes conocen viven así la vida. Es muy triste en este momento saber que la gente anda sin ningún tipo de esperanza. Simplemente el día que me toque se acabó. Yo vivo la vida como se me da la gana y no le tengo que rendir cuentas a nadie porque esto se acaba y ahí se acabó todo. Es increíble, pero la mayoría de gente está en este momento pensando así en esta vida, sin esperanza alguna. ¿A nosotros qué nos mueve? La esperanza. ¿Qué movía al pueblo judío? La esperanza. ¿Qué movía a Pablo? Mostrarle esa esperanza a los judíos. ¿Y a quién? Y a los gentiles. ¿Cierto? Entonces él los amaba a la gente y por eso tenía que pasar todo lo que le pasaba al Pablo de malas, como hicimos la vez pasada, ¿no es cierto? Esta gente, estos judíos tenían cierta curiosidad. Y aquí pasamos al versículo 21. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron a ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que hayan hablado mal de ti. Hasta ahí es curioso que los dirigentes judíos, que no eran muchos, se puede decir en esta época, año 60 y tantos después de Cristo, en Roma. Acuérdense que Claudio, el emperador Claudio, había sacado a todos los judíos de Roma por decreto. En este momento había fallecido ya Claudio, estaba gobernando Nerón y nuevamente ese decreto había desaparecido y algunos judíos habían regresado otra vez a la capital del imperio más importante de su época, la capital del mundo se puede decir, era Roma. En este momento Nerón está ya gobernando y muchos judíos o algunos judíos han regresado a estas tierras, pero estos no tenían ni idea de quién era Pablo. Dice, oiga, pues aquí nadie, esa persona que para allá era tan trascendental acabar con él, nadie había dicho nada a Roma, que era la capital del imperio, de que Pablo existía, ni siquiera hablaba mal de él, no llegaban noticias de él. Pero, dice aquí, versículo 22, queremos oír tu punto de vista. O sea, ahí yo le muevo una curiosidad de todos modos, cuando que está Pablo ahí hablando supuestamente de una secta, que es lo que llama la atención, que lo único que sabemos es que en todas partes se habla, pero ¿qué se hablaba de la secta? Se hablaba en contra de la secta.
Entonces, ellos habían oído malos comentarios de la secta que llamaban los cristianos. Como mucha gente hoy en día. Le dicen los cristianos, no, esos son unos sacadores de plata, ¿no es cierto? Esos no están pendientes de la plata. Es lo único que la gente sabe y se entera de los cristianos. Esa es la realidad de este momento. Nadie les ha dado las buenas nuevas, nadie sabe ni siquiera qué profesan, porque nadie les ha contado. Simplemente oyen rumores de que son una secta más, ¿no es cierto? Que se reúnen los domingos, que algunos se visten con falda larga y que no se ponen cosas, que no van a fiestas, que son unos amargados, que son unos aburridos, ¿sí? Que no quieren celebrar ni la Navidad, ni quieren celebrar nada, eso prohíben todo. ¿Sí? ¿O no? Sí. Eso es lo que mucha gente se entera en contra de la secta de los cristianos, le llamaban así, ¿cierto? Y entonces ellos decían, pues, tenemos curiosidad a ver qué es tantas cosas mal que hablan, y por eso se acercan donde Pablo a escuchar qué contaba él. Señalaron un día para reunirse con Pablo, dice el versículo 23, ¿no es cierto? En la otra versión dice el día señalado, que era de todos modos, Dios había escogido ese día para que se reunieran con Pablo en la ciudad de Roma. Y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Entonces fíjese que ya habían ido unos, se pusieron de acuerdo, pero ese día llegó más gente de lo que seguramente se imaginaba él que iban a llegar. Llegaron más número a la casa donde él estaba alojado. Desde mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Mire que aquí la prédica de ese día fue todo el día, mañana y tarde. Ustedes se quedan aquí por una hora, ¿cierto? Esta gente iba interesada en conocer del cristianismo. Y Pablo aprovecha ese interés y les habla de mañana y de tarde. O sea, es lo que quedaron comiendo ahí en la casa de Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Decía, les explicaba y les testificaba. En otra parte habla de que les persuadía, de que les enseñaba o les predicaba. ¿Acerca de qué? De dos cosas que nosotros tenemos que predicar y tenemos que ser claros. Uno, el reino de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es el reino de Dios? Hablarle de todas las cosas que el Señor quiere que hagamos dentro de su reino, ¿no es cierto? Y otro, sobre Jesús. Entonces él hablaba lógicamente a través de las Escrituras, como le decía, partiendo desde la ley. Como ellos eran judíos, se supone que conocían la Torá, que conocían toda la palabra, los mandamientos del Señor. Y él seguramente en ese día les dice, mire, en todas estas partes de la Escritura del Antiguo Testamento que conocemos hoy en día, se habla de ese Jesús, del cual yo hoy doy mi vida por él. Y estoy preso aquí por él. Y he sufrido todo esto por él. De ese Jesús que ustedes ya han oído y han escuchado por muchos años. A través de todas las Escrituras. ¿Desde cuándo? Desde Moisés. Entonces dice, desde que venía la tierra prometida, ya había una esperanza de que iba a venir un Mesías. Y ese Mesías ya vino, cumplió todo lo que la Escritura decía, murió en una cruz, resucitó al tercer día, y ese fue al cielo, y ese es el que yo predico. Esa es la enseñanza que Pablo le estaba dando en ese momento, seguramente con todas las citas bíblicas donde hablaba sobre eso. Después de eso, ¿qué pasa? Imaginen a Pablo predicando, el mayor predicador de la historia, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en ese momento? Unos dicen lo mismo que pasa ahora. Unos que convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. ¿Sí? Entonces, unos creyeron y otros no creyeron. Uno a veces dice, oiga, pues cuando uno le comparte a alguien que no conoce del Señor, y uno después puede gastarle una hora, de pronto máximo 2, o de pronto a alguien le ha pasado que ha pasado la mañana, la tarde y hasta la noche compartiendo a alguien, o a veces lleva días y no creen. ¿Se decepciona uno? A veces sí, ¿no es cierto? Pero dice que a Pablo, el mayor predicador casi de la historia de la humanidad,
muchos no le creyeron. Conocía, como decía, como el que más, la ley, era un hombre culto, era un hombre preparado, y a pesar de eso no le creyeron. Y Pablo también se duele y se molesta hasta cierto punto, y se atreve a decirles un pasaje bastante fuerte para ellos, y yo creo que para cualquiera que le leyeran eso. Pasemos al versículo 25. Cuando él les predicó todo esto, dice, no pudieron ponerse de acuerdo entre sí, que es lo que genera siempre la palabra. Controversia, unos dicen, estoy de acuerdo, otros no se pusieron de acuerdo, y comenzaron a irse. Cuando empezó la gente a retirarse, Pablo no se aguantó la lengua y les dijo, añadió esta última declaración, con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías. Entonces les refrescó la memoria y les dice, ve a este pueblo y dile, les recordó lo que Isaías le decía. Está en Isaías 6, 9, 10. Y dile, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos. Entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Otra versión dice yo los salvaría. Más o menos traduce lo mismo, sanar y salvar. Esto lo había dicho el profeta Isaías. ¿Fue Dios el que hizo que se botaran los oídos, que se cegaran los ojos, que el entendimiento no funcionara y no comprendieran? ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? No es que lo hiciera a propósito para que no entendieran, es que ellos primero lo rechazaron y por ese motivo los castigó para que no entendiera y eso lo profetizó el Señor. Hasta hoy esa profecía se cumple. Si hay pueblo que endurecido para entender las cosas de la palabra de Dios, son los judíos. Son preparados, son intelectuales, pero uno les comparte a muchos de ellos, ni escuchan, ni quieren ver las cosas que están cumplidas en la profecía. Si uno dice, pero es que como si ellos conocen, ¿no es cierto? ¿Cierto o no? Conocen. Sí. Conocen la palabra, se la saben de memoria. Ven el cumplimiento de la palabra. Hay cientos de profecías, todas se han cumplido, y a pesar de eso no creen. Se endureció el corazón. ¿Por qué se endurece el corazón? ¿Por qué se encallece, como dice otra versión? Porque ellos muchos decidieron que así fuera. Y cuando la gente decide rechazar al Señor y persistir en el pecado, el efecto que produce es encallecer la conciencia. Ya todo, como dicen, y es una frase muy conocida, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Sí o no? Sí. Y así pasa no solamente con los judíos, con cualquiera que quiera rechazar al Señor. ¿Por qué la gente no cree? ¿Se han puesto la pregunta? ¿Por qué la gente en la calle no cree? Dicen que para ellos es locura, lógico. Digo, si no hay entendimiento, todo lo que no sea razonable para las personas, pues lógicamente es locura. Sí, se han cegado los ojos. Aparte les pongo tres resúmenes, tres cosas que los analistas han dicho. En parte, tiene que ver el primer punto por la práctica del evangelista. ¿Quiénes son evangelistas? Todos nosotros somos evangelistas si compartimos la palabra. Si no la compartimos, pues no podemos ser evangelistas. Primera falla eso, que puede ser que no haya evangelistas, no haya personas que compartan la palabra. Y seguramente muchos de nosotros podemos caer ahí. Entonces, si no hay evangelistas, ¿quiénes comparten? ¿Cierto? Y otros lo comparten declarando falsas doctrinas, inventándose sus propias doctrinas. Entonces, mucha responsabilidad cae en la persona que comparte el mensaje. O que no lo comparta, o que lo comparta mal. ¿No es cierto? Entonces se hace mal testimonio y mucha gente dice, yo por eso no creo en eso. La segunda parte es como dice, puede ser el juicio de Dios,
Dios castiga a las personas que han tenido la oportunidad de escuchar y lo han rechazado. Y es el caso que vemos aquí en el pueblo judío. Y les dice, ustedes se les van a enceguecer los ojos y se van ¿a qué? Botar los oídos y su razonamiento se vuelve insensible. Y eso es parte del juicio de Dios. Y hay gente que uno, por más que le comparta, por más que le muestre, nunca van a tener claridad y nunca van a aceptar al Señor. ¿Por qué? Eso es parte del juicio de Dios. En su soberanía Él lo hace. Y otros simplemente son obstinados, tercos, porque así se formaron, porque así pegados a las tradiciones. Yo tengo conocidos, he tenido la oportunidad de compartir con algunos. He pasado noches, veladas enteras. Y les muestro la palabra y me explica y me dice, sí, usted tiene razón. No tengo forma de decirle que no. Pero yo no quiero aceptar al Señor. ¿Usted no lo ha pasado? Sí. ¿Cierto que sí? Y son tercos y uno dice, pero... A mí un amigo me dijo que cuando tuviera como 70, 75 años, que ya hubiera hecho y de serie, pues... Ese día creía. Sí. O sea, uno puede compartir y le puede compartir bien la palabra. No hay un juicio de Dios sobre ellos, pero ellos simplemente son obstinados y tercos y dicen, yo vivo mi vida, prefiero vivirla así, no me quiero meter en problemas o no sé qué, y cualquier excusa sacan y no creen. Y eso pasa. Sin embargo, Él les dice, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Les hace un anuncio, se puede decir bastante triste para ellos. Le dice, oiga, lo que Dios había preferido, había decidido que fuera para un pueblo escogido, que llevara su palabra, que la guardara, que la protegiera de los enemigos, que eso fue lo que hizo el pueblo judío, proteger la Torá. Terminaron sirviendo al Señor hasta cierto punto, pero no creyeron en lo que el Señor decía, que era lo que estaba dentro de la Torá. Entonces ellos velaron, transcribieron, la llevaron de generación en generación en forma oral inicialmente, la gente la aprendía de memoria, después la escribieron, la guardaron en cuevas, hicieron 1000 cosas para proteger la palabra, pero no creyeron en lo que estaba ahí escrito. Y hasta la fecha sucede eso. No han aceptado y no han podido recibir la herencia del Hijo de Jesucristo. Hasta la fecha. Y Él les dijo, ustedes por no creer, el Señor ahora ha hecho otra invitación. El viernes que estábamos reunidos, el Señor nos daba esa palabra del gran banquete que el Señor invita. Hizo una cena especial para unos invitados que Él había escogido porque le plació así, porque lo quiso así, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los convidados a la fiesta empezaron a sacar excusas. Estoy ocupado, estoy entretenido, tengo muchas ocupaciones, ¿no es cierto? Los negocios, el dinero, la empresa, o sea, miles de excusas y no fueron a la fiesta. El Señor, ¿qué dijo? Vayan a las calles y al que encuentren cojo, desamparado, a esos invítelos. Y le dice, oiga, pero todavía hay espacio en el banquete. ¿Sí? Calvo no decía, pero bueno, incluyámoslo. ¿Cierto? Era gente que se supone que eran los rechazados en esa época, los que nadie quería, los desplazados. No pongamos de nacionalidad, o sea, no tiene nada que ver con eso. Era precisamente gente que por enfermedad, las cosas por las leyes del Señor, habían la gente rechazado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? No aceptaron la invitación. Y eso decía, inviten a estos, y decía, todavía hay cupo. Entonces decía, oblíguelos. Al que encuentren ahí, oblíguelos y tráiganlo aquí. ¿Por qué? Porque Él es el rey y es el que manda. Y esos fueron los que terminaron. No sé hasta qué punto se va a cumplir esa palabra de donde hay que obligar a la gente. Eso fue lo que dice la palabra ahí, ¿no? Si no aceptan la invitación, oblíguelos. Mira, y hago la paréntesis ahí. Uno a veces a los hijos les da ciertos permisos. ¿Sí? Pero mientras estén en la casa de uno, tienen que someterse a lo que diga en la casa. ¿Sí? Y así no les gusta, a veces toca obligarlos y agarran palabra.
Muchos yo creo que han estado aquí y seguramente han venido obligados. Y algo han recibido. Y lo que se siembra de niños, nunca lo van a olvidar de grandes. Y en algún momento de su vida, le van a decir, gracias, Padre, porque me obligaste a ir a escuchar la palabra de Dios. Y hoy esa palabra me está salvando. ¿Cierto? Y a muchos que uno a veces, mire, yo me ha tocado en la empresa, y esta semana me pasó con un empleado. Yo hago los devocionales los lunes. ¿Ponemos atención o no? Yo los veo como más pendiente de los lados. Entonces me toca hacerme para allá o para allá, para que me miren. Yo hago un devocional el lunes. Inicialmente le decía, hay libertad de que el que quiera vaya, porque como ahora lo demandan uno por todo, ¿no es cierto? Hasta que dije, no. O sea, si quieren trabajar aquí, tienen que someterse a las reglas internas. Es una hora que la empresa se les regala. Y algunos lo encuentro en otras partes haciendo otras cosas que no, porque no querían entrar a la reunión. Y esta semana me pasó con uno. Empecé a buscar dónde estaba y estaba por allá escondido en una bodega, quién sabe, mirando qué cosa en el computador. Dije, no. O sea, si no va, lo saco. Tengo el punto de eso, de hacer las cosas casi obligados. Ponen mala cara, me hacen malas, o sea, ve uno la actitud que no les parece. Pero digo, a mí me importa. Alguna cosa el Señor les hablará y algún día puede ser que me agradezcan. Puede ser que vayan para otra empresa y vaya a ver cómo los tratan en otra empresa. Y ese día dicen, pues yo prefería estar allá, así me hicieran ir a esa reunión. De esa es la idea. De todo modo, la obligación de uno es compartir lo que el Señor le ha dado. Y dice aquí, los gentiles sí escucharán. Es una promesa que el Señor nos da. Y de verdad que, ¿quiénes son los gentiles? Parte de nosotros y todo lo que no es judío, ¿cierto? Eran los paganos, que eran considerados, igual cuando uno dice pagano, ¿sí han oído la palabra pagano? Esa no nos gusta más gentil. Pero es la misma cosa. Todo el que fuera judío, que eran los escogidos, la clase favorecida, la raza perfecta, todo lo que se puedan imaginar, ellos se consideraban así. Los demás eran paganos o gentiles, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Lo que era para los judíos se convierte para los gentiles. Lo que era para Jerusalén se convierte en Roma. Eso es lo que estamos viendo aquí. Fue a predicar Pablo a los judíos y allá lo querían encarcelar. Y el Señor le dijo, bueno, ahora te vas para Roma, ¿no es cierto? A hablarles a los que no son judíos, y él decía, yo quiero llegar hasta Roma, yo quiero llegar hasta España, y el Señor le dijo, listo, yo te voy a llevar allá. La palabra va a ser palabra para ellos. Gracias a eso, porque nosotros seguimos estando bajo, se puede decir, el Imperio Romano, ¿no es cierto? Toda nuestra influencia que tenemos viene de los romanos, gran parte de ella, y de los griegos, que fue donde Pablo fue a predicarles. Y ahorita vamos a ver que llegó hasta España. Y ya que llegó a España, pues vinieron los españoles y nos trajeron la palabra aquí, a través de su religión o lo que fuera, pero la palabra llegó a través de los españoles a América, ¿cierto? Y gracias a ellos, que hoy tenemos aquí representantes de esa tierra, nos trajeron la palabra, ¿no es cierto? Si no, seguramente nuestros ancestros indígenas nunca hubieran conocido la palabra. Si no hubiera sido por eso que el Señor abrió la promesa para todo. ¿Sí? Y aquí vemos que hay fuerzas de la naturaleza que eso impedían. Cuando me hace la escena uno a Satanás viendo, durante muchos años de la humanidad estuvo atacando al pueblo de Israel, porque eran los escogidos del Señor, los que conocían la palabra. ¿Sí o no? Desde Moisés, ¿no es cierto? Era buscando cómo, y casi desde Noé, podríamos decir, estaba haciendo la guerra para que la gente no conociera al Señor. Y con Pablo fue así. Utilizó fuerza de la naturaleza, el agua, el viento, la serpiente, veíamos la vez pasada, ¿no es cierto? Ese era el afán del enemigo de que Pablo no llegara a Roma. Imagínense la cantidad de población que iba a conocer la palabra de Dios.
a través de un hombre que iba a llevar esa palabra. Él sabía, seguramente. Y la idea era que a través de todos los medios que tenía no llegara. Utiliza maquinaciones de hombres, ¿no es cierto? Veíamos los planes, las intrigas, las amenazas por las que tuvo que pasar Pablo. Estaban planeando atentados contra su vida. Sin razón alguna, ¿sí? No había ninguna cosa que le pudieran justificar quitarle la vida. Pero a través de los religiosos judíos, de las clases poderosas, las fuerzas demoníacas estaban haciendo todo lo posible para que esa palabra no llegara. No era que se coincidieran los astros, la luna, las estas para que hubiera tormentas. Uno tiene que entender qué tipo de ataques vienen de qué, del demonio de Satanás, que tienen fuerza sobre la naturaleza también, tienen influencia sobre eso. Como decía, de Faraón con Moisés, ¿se acuerdan de lo que Faraón hizo? Para que Moisés endurecía el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que Moisés no llevara su propósito de sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. ¿Quién estaba detrás de todas esas cosas que había en ese momento? Satanás, ¿cierto? No era que el faraón supiera lo que venía adelante. Como digo, los Herodes con los niños, la matanza de los niños cuando nació Jesucristo, que estos días también se debe recordar eso. Así como recordamos que vino Jesús a la tierra, también tenemos que recordar que Satanás trató de acabar con su vida, ¿no es cierto? Y que murieron muchos niños, mató a muchos niños por querer matar a Jesús. No pudo. ¿Fue doloroso para mucha gente? Sí. Hay veces, como decíamos, así como un hombre salvaba a una región, a toda una región, a un país de calamidades, también por Jesús ha muerto mucha gente. ¿Sí? Aparentemente inocente. Aquí el Sanedrín hizo lo posible con Pablo, con la iglesia, ¿no es cierto? Fueron enemigos de la iglesia. Podíamos ver el mar también en contra de Pablo. Pero Dios tenía un plan que por ningún motivo iba a ser acabado. Los planes de Dios no los puede alterar absolutamente nadie. Esto no estaba fuera de las manos de Dios. Y yo creo que todos hemos vivido, y si no lo han vivido, algo está pasando, y lo digo hoy terminando un año. Creo que es un año que en lo personal ha sido un año bien difícil, por lo menos en mi vida, ¿cierto? Ha habido muchos ataques, y desde que nos dispusimos a servirle al Señor, a pararnos aquí al frente a compartir la palabra, nunca habíamos recibido tanto ataque como ahora. ¿Sí? Y cuando ustedes desean servirle al Señor, tienen que prepararse, porque los ataques vienen con más fuerza. Y no les digo esto para que tengan miedo, sino todo lo contrario, para animarlos. ¿Sí? Y eso lo tiene que tener claro. Cuando uno le sirve al Señor y está trabajando por los propósitos de Dios, los ataques vienen con todo. Lo fácil es quedarse uno quieto, ¿sí? Y no pasa nada. Ayer, curiosamente, tenía muchos problemas en la empresa. Desde las 6, 7 de la mañana empecé a trabajar y los sistemas se caían. Y tenemos problemas con el servidor a nivel nacional, y ingenieros supuestamente trabajaron hace 2 días, porque no pudimos trabajar hace 2 días. Y ayer amanecía y dije, voy a ver si ahora sí funciona, y seguía funcionando mal. Y tenemos un chat de toda la empresa, y la gente, ¿cómo está todo? ¿Normal? Decían las otras sedes. Está todo normal. Aquí no pasa nada. Entonces dije, no, pero el problema es mi computador, mi sede, el internet aquí de Cartagena. Empiezan a pensar todas las posibilidades, por qué los demás están normal, por qué nada pasa allá, y por qué yo sí. ¿Cuál creen que es la razón? ¿Ah? No. Que lo normal es que no funcionen las otras sedes. No. Lo que estaba pasando es que los otros no estaban trabajando. Estaban en su casa y no se habían ido a la oficina. Entonces para ellos estaba todo normal. ¿Sí? Entonces escribían normal. Y cuando empezó a llamar, oígame, ¿por qué allá está normal?
Es que no estoy en la oficina, entonces digo, ¿cómo así que está? ¿Por qué dice que está normal? Entonces hice un descubrimiento interesante, que en las otras sedes la gente no estaba yendo ayer, se había tomado el sábado. Y así pasa, en la iglesia también. La gente dice, estoy normal, a mí no nada me pasa. Pues lógico, porque no está trabajando para el Señor. ¿Me explico? Nosotros podemos reír y decir, oiga, pero esa gente es irresponsable, ¿cómo son malos de empleados? ¿Cómo son malos funcionarios? ¿Cómo se van a engañar al doctor Cáceres? Nosotros somos iguales con Dios. ¿Sí? No, mi vida está normalita, a mí no me pasa nada, yo vivo tranquilo, ningún ataque, estoy bien con el Señor. No estás bien, lo que pasa es que no estás trabajando para el Señor. Eso es lo que muchas veces lo que está pasando. Si la gente no tiene ataques es porque no está haciendo nada para el Señor. Siempre lo he dicho, cuando uno está con ataques, es que va por bien camino porque algo le está doliendo al enemigo. ¿Me explico? Entonces, cuando la gente se la pasa así, como que no me pasa nada, todo bien, es porque no está haciendo nada, ¿cierto? Así pasa. Dios, como digo, cumple sus promesas. Hechos 23:11, voy a recordar una promesa del Señor. ¿Se acuerdan de esa promesa que les dijo? A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, como le decía, como usted ha trabajado bien aquí en Jerusalén, en una pequeña área, es necesario que lo des también en Roma. Pablo tenía una promesa de parte de Dios. Digo, como tú has hecho bien aquí, como dice, el que es fiel en lo poco, está capacitado para ser fiel en lo mucho, ¿cierto? Y así le digo, como tú has sido buen testigo aquí, has sido fiel aquí en Roma en lo pequeño, en Jerusalén, perdón, te voy a llevar a Roma, la capital del imperio, el que influye en todo lo que había en ese momento en existencia, básicamente. ¿Sí? Entonces había una promesa de parte de Dios para Pablo. Sin embargo, como digo, pasaron muchos años, casi 6 años pasaron, por si no se han dado cuenta del tiempo que ha pasado. Desde que lo apresaron, estuvo 2 años en Cesarea, ¿no es cierto? Estuvo casi 2 años en ese proceso. Después duraron más de 6 meses navegando. Y ahora está en Roma, y en Roma dura también 2 años. Entonces pasaron varios tiempos para que Dios cumpliera su promesa, y a veces pasa así. Dios promete, pero no le dice a uno cuándo, ni muchas veces a dónde. Como les decía, la vez pasada les digo, los voy a tener con vida y los voy a llevar a tierra firme, pero no les digo para dónde. En este caso, por lo menos les dijo para dónde. ¿Cuándo? Cuando Él quisiera, ¿no es cierto? Hechos, en el versículo 30 dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Aquí vemos a Pablo que le tocó hasta pagar alquiler. No se quedó en la casa de los hermanos, seguramente los cristianos que habían allá en esa época. ¿Por qué? Porque estaba preso. Él tenía que mantener una guardia que lo cuidaba permanentemente con turnos de cada 6 horas, como habitualmente lo acostumbraban los romanos. Y duró 2 años completos en casa por cárcel. ¿Para qué sirvió esos 2 años a Pablo? Para predicar. ¿Por qué no llegó y lo atendió directamente Nerón? Porque yo no lo quería. Él iba ¿a qué? A una audiencia supuestamente a que fuera Nerón, pero Nerón supuestamente decía cuándo hacía las audiencias y juzgaba al que quería cuando él quería. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente? No sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? Al fin y al cabo Dios lo quería así. Que tuviera tiempo de reunirse con la gente, que recibiera gente, que predicara ahí, que escribiera. Ahorita vamos a ver lo que escribió en ese tiempo Pablo. Lo cierto es que su testimonio se amplió. Tuvo la oportunidad, como digo, de compartirle con mucha gente. Inclusive, mire los que termina compartiéndole, Filipenses 2:12, mire lo que hace el Señor. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado
ha contribuido al avance del Evangelio. Le está contando a la gente de Filipos que dice, todo lo que me ha pasado, todo esto es aparentemente, como decíamos la vez pasada, el Pablo de malas. Decía, todo esto ha servido para el avance del Evangelio. Es más, ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. ¿Quiénes se convertían? ¿Quién escuchaba la palabra? Los guardias que lo estaban vigilando permanentemente, pues, ¿qué hacían? No dejaban de hablar. Entonces, muchos se convirtieron seguramente de la guardia del palacio. Y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Fíjate cómo las cosas, lo que aparentemente uno dice es un desastre, un hombre que le sirve al Señor, que es obediente al Señor, que ama al Señor, y está preso, encadenado. Como uno, Filipenses 1. Perdón, sí. Perdón, es cuestión de edad. Filipenses 1. Entonces fíjense que algo que parecía negativo, Dios lo convierte en algo positivo. Dice, en vez de la gente salir huyendo, la gente se animó más bien a anunciar la palabra del Señor. Decía, si Pablo en esas condiciones toma ánimo, no desfallece, no se está maldiciendo, no se está quejando, al contrario, ¿está qué? Compartiendo, alegre, que eso lo ha permitido el Señor. Él sabía, decía, pues yo ahí me voy a atender el emperador algún día, mientras tanto, pues hago lo que me toca hacer, ¿no es cierto? Su testimonio se enriqueció. ¿Por qué? Porque en esta época también se aprovecha de tiempo de sosiego. Yo no sé si alguno ha escrito algo aquí, algún texto, algún libro, algo. Pero para escribir se necesita tiempo, tranquilo, estar aislado. Y muchos de los libros que podemos contar en nuestra vida, como libros que han influenciado al mundo, se han escrito desde cárceles. ¿Sabían eso? ¿Se han oído El progreso del peregrino? ¿Lo han leído? Sí. ¿También? Son unos libros famosos de la literatura cristiana, que fue escrito también en una cárcel. ¿Cómo hace el Señor a veces para que la gente escriba? Yo hace rato empecé un libro y nunca lo he avanzado porque no he tenido tiempo. Espero que no me mande a la cárcel para que lo acabe. Pero a veces pasa eso, lo manda a un hospital o a alguna parte para que escriba lo que tiene que escribir, ¿no es cierto? Porque los trajines de la vida, las cosas no permiten que uno lo haga. Entonces, o lo hace uno a las buenas o lo pone a hacerlo a las malas. Aquí Pablo escribió por lo menos 3, 4 de las cartas que encontramos en la Biblia. Entre esas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas durante este tiempo de casa por cárcel. Entonces, ¿se enriqueció el testimonio de él? Sí. Durante estos 2 años aprovechó para hacer eso. Y además, es muy claro que el testimonio se autentica con los sufrimientos. Y eso es una parte que a veces no nos gusta. ¿No es cierto? ¿Que hay que sufrir para dar buen testimonio? Muchas veces sí. A nadie le llama la atención oír a la gente diciendo, a mí todo bien, todo bien, todo bien, ¿no es cierto? Los testimonios que impactan a la gente es que digan, yo tuve cáncer y el Señor me sanó. Y dicen, ahí sí les ponen atención, ¿no es cierto? Yo estuve en el alcoholizado, yo estuve en vicio, yo estuve en cosas y el Señor me liberó de esas cosas. Y la gente, ¿cierto? A mí me pasa muchas veces eso. Yo decía, no, pero yo nací en una familia cristiana, en mi vida no me ha pasado mayor cosa. Y decía, pues como que no llama la atención para nadie, ¿cierto? Esto no impacta a nadie. En cambio veo otros que uno ve testimonios así que les ha pasado de todo en la vida y de pronto los ve uno transformados y dice, ay, el Señor sí es real, ¿cierto? Entonces a veces hay que pasar por sufrimientos. Y ahora pues que lo estoy pasando digo, bueno, algún día contaré cómo el Señor me liberó de eso, ¿cierto? Y encontré esta frase que me gusta: de nada demuestra la sinceridad, perdón, yo quedo repetido, de nuestras creencias, como la voluntad de sufrir por ellas.
Usted no puede decir que cree en el Señor o que cree en algo si no está dispuesto a sufrir por ello. ¿Sí? O dígame, los novios, si tienen novios, ¿cierto? Cuando estaban de noviazgo, usted para demostrar que amaba a la pretendiente, ¿qué hacía? Se sacrificaba desde las 11 del mediodía, ¿no es cierto? Desde el colegio, ¿no es cierto? Para demostrarle que le costaba y que valoraba, ¿cierto? Su cariño, ¿o no? ¿Sí o no? Hay que sufrir para demostrar, para convencer que verdaderamente se echaba a su viaje quién sabe cuántas horas para comprarle una rosa. Ahí están todos recordando todo lo que... ¿Cómo las conquistaron? ¿Sí o no? Pero eso demuestra la sinceridad, que tan dispuesto está uno para eso. La gente a veces no entiende por qué 1 Corintios 13 dice eso, el amor es, ¿qué? Sufrido. O sea, paciente también, pero... paciente. Pero para demostrar el verdadero amor hay que sufrirlo, ¿no es cierto? Si no, no... Entonces, los que usted tenga la voluntad de sufrir por ellas es que demuéstrenla. Y eso es lo que Pablo decía, y hoy vamos a compartir alguna de los textos que le envió a su pupilo Timoteo, de que hay que sufrir por la palabra del Señor. 2 Timoteo 2, 8, 10, precisamente él hablaba de esto. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. O sea, fíjate que Pablo andaba encadenado en la casa por cárcel. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y ahí viene la pregunta, o sea, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a hacer de verdad por amor a los elegidos de Dios, para llevar su palabra? Él está diciendo, yo he tenido que aguantar cosas, he tenido que sufrir muchas cosas por causa del evangelio. Estoy encadenado y todo lo soporto. ¿Por qué? Por ellos, para que alcancen la eterna salvación. Es que si uno no sufre por ellos, si no hacemos lo que nos corresponde, la gente se va a condenar en el infierno por la eternidad. Y cuando uno no hace nada, está diciendo a la gente, no me importa que te condenes. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo muchas veces. 2 Timoteo 1:8 también le dice a Timoteo: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Ya me decía precisamente el viernes del temor que le da a uno hablar en público, el temor que nos da compartir, simplemente porque de pronto me pueden decir algo, se pueden burlar de mí, ¿cierto? ¡Qué pena! Yo prefiero no pasar ese oso, pero por no pasar ese oso, esa persona que está al frente tuya se puede condenar. Y Pablo le dice, no te avergüences. ¿Por qué? Porque tienes el poder de Dios para compartir. Que debemos tener dominio propio sobre esas cosas, que no es un poder de cobardía, ¿cierto? No es un espíritu de cobardía, perdón, sino es espíritu de poder que nos ha dado el Señor. ¿Y dónde está ese poder? Si nos da miedo, nos tiembla cualquier cosa, cuando tenemos que hablar así sea con una persona. Yo les decía, a mí no me gustaba estar al frente de un púlpito hablando para nada. Yo siempre era el último de la fila que me escondía para no tener que hablar. Me temía completamente cuando me tocaba hacer una exposición en el colegio y en la universidad todavía. Si estoy aquí es por el poder de Dios, no por el poder mío. Pero uno se tiene que atrever de todos modos a creerle al Señor de que sí nos da ese poder para hablar y pararse aquí en público. Yo sé que para muchos les cuesta, han tenido oportunidad de estar aquí y les cuesta.
Pero ¿por qué nos cuesta? Y lo digo por testimonio, cuando uno quiere hacer las cosas en sus fuerzas. Uno antes de venir aquí tiene que ponerle a hablar y decirle al Señor, haz tú lo que quieras hacer allá, pon las palabras que quieras decir y utilízame como te dé la gana. ¿Sí? ¿Que vayan a creer? No sé. Si no creen, el problema mío no es. El único problema que tengo es que tengo que compartir. ¿Sí? Si ustedes salen de aquí creyendo, es asunto de ustedes. Si no creen, es asunto de ustedes. Mi obligación es compartirles y decirles lo que está dicho en la palabra. Hasta ahí la responsabilidad de uno. Pero sí tenemos que compartir. Segunda Timoteo 2, 11, 13. Este mensaje es digno de crédito. Si lo dice el Señor, dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Fíjense que cuando dice también, uno pensaría que quiere decir lo mismo, ¿no es cierto? Pero dice, si morimos, también viviremos. O sea, es también, pero es contradictorio al mismo tiempo. O sea, cuando uno muere, vive así como la semilla que tiene que morir para que haya vida. Dice, si nosotros morimos, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, ahí sí directamente, Él también nos negará. ¿Se dan cuenta? Si usted lo niega al Señor, como le dice, oye, yo he oído hablar mal de los cristianos, ustedes son que dicen que son los vividores, y la gente se queda callada. Uy, esa gente dice, aquí hay oposición. Aquí el diablo no quiere que hable porque esta gente... ¿Sí o nos pasa eso? Uno entra a ámbitos donde uno ve a la gente que no quiere ni oír nada del Señor. Entonces dice, uy, no, hasta sí no me atrevo a hablarles. Qué rico hablar cuando son todos que creen que, como que todos sí están buscando al Señor, ahí sí es rico hablar. Pero cuando el Señor nos lleva a un escenario donde uno ve que hay solamente resistencia, uno dice, no, yo a esta gente, a eso sí no le hablo, ¿no es cierto? ¿Sí nos pasa a veces? Y Él dice, si usted me niega, yo también lo voy a negar. Y ahí sí, dice, si somos infieles, ahí viene la otra parte, Él sí sigue siendo fiel. La única parte donde es directamente, si nosotros lo negamos, Él nos niega. Pero dice, si nosotros morimos, Él nos da vida, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y dice, si somos infieles, Él es fiel. Ya que no puede negarse a sí mismo. En eso sí no cambia, el Señor no va a cambiar por causa de nosotros. Él sigue siendo el mismo. Entonces, si usted es infiel, el Señor sí sigue siendo fiel y está dispuesto a perdonarlo todas las veces que sea necesario que usted se llegue a arrepentir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces le dijo esa promesa de que lo iba a llevar a Roma y le dijo otra promesa. ¿Se acuerdan de la otra promesa que le dijo en el trayecto? A Pablo le hicieron dos promesas en este trayecto, que iba a llegar en Roma, y le hizo una segunda promesa. ¿Cuál es la segunda promesa? Bueno, estaba en la tormenta, le dijo que no se iba a morir, ¿cierto? Bueno, hasta ahí. Pero en cuanto a Roma, le digo, Hechos 27, 24, no tengas miedo, vuelve y le dice, el Señor siempre nos dice, no tengas miedo, tienes que comparecer ante el emperador. Entonces él tenía muy claro que podía ser que Nerón se demorara en darle la audiencia, pero que él iba a comparecer y le iba a poder tener la oportunidad de hablar con el emperador. ¿Cuánto tiempo se iba a llevar eso? No sabemos. No sabía en ese momento Pablo. La Escritura tampoco nos dice. Ni siquiera nos menciona que se entrevistó con él aparentemente en este texto de Hechos. Pero si vamos a 2 Timoteo, en una carta a Timoteo que le escribe, sí le cuenta que tuvo una primera defensa, la primera audiencia, se puede decir. 2 Timoteo 4, 16, 18. En mi primera defensa, ¿qué creen? Nadie me respaldó. Los hermanitos salieron huyendo, sino que todos me abandonaron. Excepto quién, se supone que Lucas, que es el que escribe estas palabras. Dice Pablo que no les sea tomado en cuenta. Oye, ¿cómo es de doloroso eso? Cuando uno en medio de una situación donde, sobre todo en un juicio, ve que hasta los mejores amigos o los familiares salen corriendo
y no se esperan a que los hagan cómplices de ese malhechor. Pero el Señor estuvo a mi lado, ese seguía siendo fiel, y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Entonces aquí no nos cuenta el libro de Hechos, nos cuenta la carta a Timoteo que él escribe, que él sí tuvo una audiencia, una primera audiencia donde fue abandonado por todos, pero el Señor fue fiel y lo libró de la boca del león. Y se supone que Pablo fue libre después de esto. En ese momento quedó libre porque después, en otras cartas que vamos a ver adelante, vemos cómo él ha viajado después de haber estado en Roma. Entonces él pasa una primera audiencia y fue librado de la boca del león. Dice, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues no hemos terminado, tranquilos. Terminaba la carta en ese momento Pablo diciéndoles eso. Y yo ya pasé por una audiencia y el Señor fue el único que estuvo fiel conmigo. Todos los demás salieron huyendo. Versículo 31, el último versículo de Hechos. Dice, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Entonces fíjense que aquí en el último pasaje, en el último versículo, nos cuenta un Pablo donde está libre, donde no tiene impedimento para hablar la palabra del Señor. Está un tiempo en Roma donde nadie le prohíbe hablar del Señor. ¿Quién había preparado esto? Dios. Había preparado, recuerde que habló el emperador, una persona que había sacado a todo judío, a todo cristiano, quería saber nada de eso, que era Claudio. Pone Nerón, que era más flexible, y les permite a estos hombres compartir el evangelio, y se hicieron las mejores cartas de Pablo. Viajó a diferentes ciudades a compartir, alentando a las iglesias de ese momento para que siguieran siendo fieles al Señor. Tuvo la oportunidad de predicar sin impedimento, pero además, ¿qué? Sin temor. ¿Quién le había dado esa fortaleza? ¿El Señor? El poder de hablar se lo había dado el Señor. Sin embargo, uno dice, ¿y ahí se acaba la historia de Hechos? Ahí termina el último versículo. Pase a la siguiente hoja y que empieza. Pasa a Romanos, ¿cierto? Lo último que se sabe de él aparece en 2 Timoteo también. Nos da un indicio de qué pasa con Pablo. 2 Timoteo 4, 6, 8 dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Entonces al final él dice, ya el tiempo ya se cumplió. Yo sé que estoy en las últimas y estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos también, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es lo último que nos dice Pablo. La historia dice, en teoría, que fue decapitado, que otra vez fue apresado, no se sabe cuándo ni por qué, pero lo último que dice la tradición es que él fue apresado nuevamente y decapitado. Eso es lo que cuenta la historia. La Biblia no nos dice nada. ¿Por qué? Ese no era el centro de la historia, no era Pablo. Es Jesucristo siempre, ¿cierto? Y él estaba sirviéndole al Señor de señores. Y uno dice, como que la historia ahí dice, continuará. Y eso es lo que es cierto. La historia continúa. Uno aquí dice, aquí no se acabaron los hechos, como dice, de los apóstoles. Como decíamos, este libro no se debió haber llamado los hechos de los apóstoles. De hecho, casi no habla de los apóstoles, ¿no es cierto? Sino son los hechos del Espíritu Santo, a través de unos hombres y sobre todo de Pablo.
Pero ese Espíritu Santo sigue, es el mismo de esa época. ¿No es cierto? Y uno ve como que Lucas, después de ser una narrativa tan exacta de todo, de las tormentas, los huracanes y todas las cosas, de pronto termina el libro ahí como que él seguía predicando. ¿Sí? Y uno dice, ¿y qué más? Como que uno queda con espera de que diga más. El resto del libro, ¿quién lo tiene que continuar? Nosotros. Porque es que la historia no se termina ahí, la historia apenas pasa por ahí. Nosotros tenemos que seguir escribiendo los hechos del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Esa es la realidad. ¿Qué estás escribiendo en eso? Como decía ahí, yo solamente espero la corona de justicia, pero no solamente para mí, sino para todos los que, con amor. ¿Cómo manifiestas el amor por la gente? Compartiendo. Uno no es que aquí espero que el Señor venga. ¿No? Y ojalá venga pronto. No es que si viene pronto se va a quedar mucha gente condenada para el infierno. Mientras tengamos vida, mientras tengamos oportunidad, la única forma de manifestar el amor, así nos cueste, así nos sufra, es hable la palabra. ¿Sí? Y hoy que estamos a punto de finalizar el año, creo que nuestra última reunión del año, no sé si tengamos dentro de 8 días, pero por mi parte creo que la última reunión que tengamos para estudiar aquí la palabra, y se acerca el 2019. Yo le decía, ese ha sido un año duro, pero tengo un dicho que es muy real, que dice, toda situación por mala que sea, es susceptible a empeorarse. ¿Sí o no? Sí. Los tiempos cada vez van a ser más difíciles. Todo el mundo dice, ay, que el 2019 sea un año mejor. Lo más probable es que sea peor. No quiero ser pesimista, es la realidad. Lo que el Señor ha dicho eso, cada vez va a ser más difícil. Cada vez va a haber más persecución, cada vez va a haber más ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. La venida del Señor está cerca. Y el enemigo también está trabajando fuerte para que la gente no se salve. ¿Sí? Y nosotros estamos quietos, muy cómodos, esperando que las cosas mejoren. Por eso, de las últimas cartas que Pablo escribe, se le escribe a Timoteo. Y mire lo que dice 2 Timoteo 3.1, y con eso terminamos. No lo tengo ahí. 2 Timoteo 3.1. Ténganlo en sus Biblias. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. ¿Cómo? Peligrosos, difíciles. ¿Estamos en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que va a haber tiempos difíciles, peligrosos, complicados. Cada vez, como digo, a los que querramos hacer las cosas como el Señor dice, vamos a quedarles más gordos al resto del mundo. Vamos contracorriente y cada vez la corriente es más fuerte. ¿Sí? Entonces, que vamos a caer mejor el próximo año, les aseguro que no. Miren el versículo 14, que es lo que nos compete a nosotros. El versículo 14. Pero tú, es lo que el Señor nos dice a nosotros, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Si estás convencido, ¿cierto? Si no, estás grave. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo obtenemos fe? Conociendo la palabra. Si no la leemos, pues no crecemos en fe. La única forma de tener fe es conociendo al Señor a través de su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿A fin de qué? De que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Yo les decía el viernes, ¿quién es el personaje que nos representaba a nosotros en la invitación a la gente?
el siervo, ¿sí o no? Eso somos nosotros. Nosotros somos los siervos del Señor que tenemos que ir a invitar a la gente. ¿O no? Y aquí nos dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El Señor ¿cómo nos capacita? A través de su palabra. Algunos solamente se capacitan el domingo cuando vienen acá, otros se capacitan todos los días de la semana, a través de los devocionales y buscando la palabra. El que solamente se conforma con lo del domingo aquí, pues eso es como los cursos a distancia, ¿no es cierto? Que iban de poquito en poquito cuando tienen tiempo, ¿se acuerdan? Pero hay otros que se capacitan todos los días y están mejor capacitados para hacer la buena obra. Y el capítulo 4 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Pongan atención, porque eso les toca a cada uno de ustedes. Es un solemne encargo, dice. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Ahí dice amén, me he imaginado. Amén. Es el encargo para el 2019. ¿Sí? ¿Ustedes una cuatro? ¿Ah? ¿Cuál es esa palabra? Ahí la que continuaba ahí, el capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Y si algún tú les lo entra ahí? ¿Ah? No. ¿Tú les lo entra? Segunda de Timoteo 4. ¿Sí? Ahí sigue, ahí estamos continuando, donde estaban en el 16. Y termina en el 17 y arranca el capítulo 4. Bueno, pasa el 17 y pasa el 4, ahí continúa. En presencia de Dios dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Esa es la misión del 2019. Así es. Sí. La función no es, como les decía, no es mía, es nuestra. Si aquí quedan sillas vacías, problema de ustedes. ¿Sí? Si hay gente que se queda sin conocer al Señor, problema de ustedes. O de todos nosotros. ¿Cierto? Si la gente se condena y se va para el infierno, tendremos que darle cuenta al Señor. ¿Cuál es el solemne encargo? Predicar, corregir, así la gente le caiga gorda. Así no les parece que no es el momento oportuno, que es lo que decimos. No, es que este momento como que no es para hablar de esas cosas. Está hablando de política, entonces no, ¿para qué me meto en líos? ¿Cuántos familiares de ustedes en este momento están condenados al infierno? No me hagan la lista en voz alta, tranquilos. ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, en este momento se quedan condenados si el Señor viniera el día de hoy? Que les va a tener que sufrir, les va a tocar que pagar un costo. Pero ustedes tienen la corona de vida que el Señor ha prometido. Hay que sufrirla. Porque si no va a haber mucho más del lado condenado que del lado salvo. Esa es la realidad. ¿Cuál debería ser el propósito mayor para el 2019? Compartir y predicar la palabra del Señor. Todo el mundo le queda en la Navidad, qué rico la Navidad, los regalos, el niño de Jesús nació. Sí, pero el niño de Jesús nació, ya resucitó y va a volver. Y no sabemos cuándo. Entonces vivimos en el pasado recordando lo que ya sucedió hace 2000 años. Pero nadie tiene en visión lo que puede pasar el día de mañana. Como dice, la esperanza que tenemos es esa venida. Ahí sí se van a acabar los sufrimientos, los dolores, las angustias, todo el estrés, toda la cosa que estamos en la tierra. Se va a acabar eso. Pero también se acaba la oportunidad de que otros vivan esa vida abundante. No sabemos cuándo. Entonces todo el mundo dice, el 2019, qué rico, ojalá que se nos vaya bien en el trabajo y que tengamos riquezas y que tengamos más cosas en que entretenernos. Y la palabra del Señor, allá en los últimos propósitos. Pero es el solemne encargo, dice la palabra, de que prediquemos, de que enseñemos la palabra. Eso es lo que el Señor ha encargado
Si algo nos queda de resumen de Hechos, es el testimonio de un Pablo que después de ser perseguidor de la iglesia, de atacar a los cristianos, se arrepintió, se rindió a los pies del Señor, le empezó a servir sin importar el costo, los ataques, las pedradas, las persecuciones, las tormentas, las blasfemias, todos los ataques que podía pasar, serpientes, y al final dice: he hecho la buena batalla, he corrido la carrera, decía, ¿cierto? Sí. He terminado la carrera. ¿Qué más? Ahora se me perdió. Y me he mantenido la fe. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido la fe. Por lo demás, solamente me espera, como dice, la corona de justicia, que el juez justo me otorgará en aquel día. Pero no solamente a mí, sino también a los que con amor han esperado su venida. Que eso estamos, gracias a esa persistencia de Pablo, a esa tenacidad de Pablo, a esa voluntad de Pablo, a esa fidelidad de Pablo, hoy estamos aquí conociendo la palabra que el Señor nos trajo. Eso es lo que nos queda de Hechos. Empezamos en agosto del año pasado a estudiar Hechos. Llevamos año 4 meses conociendo lo que el Señor hizo a través de hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida por Él. Y espero que estos año y 4 meses les haya servido para aumentar su fe, para creerle, pero no para simplemente llenarnos de conocimiento, sino para que lo pongamos en práctica y sigamos abriéndole nuevos capítulos al libro de Hechos del Espíritu Santo. Que escribamos nosotros, así sea con sangre, la palabra del Señor en los corazones de la gente, para que el Señor un día nos diga: buen siervo fiel, has hecho bien tu labor. Mientras tanto, queda la responsabilidad en cada uno de ustedes. Amén.